puede levantarse, glorificar el nombre del Señor porque Él es digno. Gloria al Señor. Libro de Proverbios. Bendito sea el Señor. Libro de Proverbios, capítulo 4. Versículo 20 al 23. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, todos unidos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a las que las hallan, y medicina a toda su carne. Sobre todas cosas guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Puede tomar su lugar, hermano, ya oramos. Fíjense bien, esta palabra tan hermosa, cuando empezamos, ¿verdad? Cuando se nos invita a que participemos al Congreso de Femenil, yo siempre me pongo a temblar. Y siempre digo, ¿por qué me dan el tema que es más difícil? Y a veces no me doy cuenta que todas mis hermanas están igual, que todas estamos pensando, el tema que me dieron a mí es más difícil. Pero hoy, al transcurso de estar escuchando a mis hermanas, me he dado cuenta que realmente para todas es difícil, pero que todos han trabajado, que han orado, que han estado pidiéndole al Señor que nos dé la dirección, y por eso es que ha venido esta enseñanza, y que es para honra y gloria del Señor solamente. Dice el texto, hijo mío, está atento a mis palabras. Esta mañana hemos escuchado, ¿verdad?, la palabra del Señor. Yo quisiera que pudiéramos estar atentos a todo lo que se nos ha sido enseñado, porque realmente todos los temas van a traer bendición a nuestra vida. Esto es palabra del Señor. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿A quién? ¿Usted ya las halló? Entonces son vida a usted y a mí, porque yo también las hallé. Y medicina a todo nuestro cuerpo. No importa que estemos enfermos, la medicina está, y el Señor nos va a sanar si es su voluntad. Y si no, pues finalmente de alguna manera Él nos va a transportar de este mundo, ¿verdad?, a su presencia, pues de algo. Y de todos modos, si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Bueno, y así empezamos con mi tema. Mi tema es el movimiento de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad, hermanos, se me hace difícil este tema porque aquí hay de alguna manera dos posturas. Yo no quiero irme a una y dejar la otra, ni quiero dejar la otra o que quedemos confundidos. Cuando termine yo el tema, yo quisiera que si hay alguna duda podamos expresarla, porque a veces por eso el cristiano se pierde bendiciones y algunas otras veces se confunde, ¿verdad? Nosotros oíamos a nuestra hermana Patti, y así como mi hermana Patti hablaba de esta iglesia donde ella llegó, hay muchas otras iglesias, hermanos. Hay muchos otros movimientos en donde ahorita se está predicando la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Pues que usted tenga mucho dinero, porque usted es hijo de un gran rey. Como decía mi hermana Patti, ya no se predica el arrepentimiento. O sea, usted es cristiano, aceptó al Señor Jesucristo, viva como quiera. Busque lo que usted quiera, haga lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya lo rescató y usted va a ser salvo, siempre salvo. Haga lo que usted quiera, sea adúltero, sea fornicario, sea idólatra, el Señor Jesucristo. Esto es lo que predican en esas iglesias. Esto es lo que la gente a veces quiere oír. Esto es lo que muchos hermanos por eso se alejan, porque es lo que les digo cuando se les habla de lo que es la palabra de Dios. Un texto sencillo, porque la palabra de Dios es sencilla. Entonces dicen, ay no, esto ya está muy aburrido.
Nosotros queremos ser algo más. Queremos ser líderes. Queremos ser grandes en la obra de Dios. Y no se olviden que el Señor Jesucristo se hizo pequeño por amor a nosotros. El movimiento de la prosperidad la tenemos que analizar, ¿verdad? Primero la palabra. La palabra dice, hoy analizaremos el tema del movimiento de la prosperidad y cómo se ha infiltrado en la iglesia a través de falsos predicadores que mezclan las verdades bíblicas con mentiras inventadas por ellos mismos para sacar algún provecho de los oyentes. Primeramente analizaremos qué es la prosperidad. Según su definición, es un curso favorable de las cosas, buena suerte o éxito en lo que se emprende, mejora económica, y precisamente el movimiento de la prosperidad esto es lo que ofrece. El movimiento de la prosperidad es un fenómeno que se está dando en muchas iglesias donde se predica que nuestro Señor Jesús fue un hombre rico. Sin embargo, la Biblia nos dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros en 2 de Corintios 8:9. Siendo el rico, Él es el dueño de todo. El Salmo 24:1 nos dice que del Señor es la tierra, el mundo y su plenitud. O sea que usted, yo, los animalitos, esta casa, las residencias, todo lo que hay, le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces, Él, siendo dueño de todo eso, se hizo pobre por amor a nosotros. Y vino al mundo, ¿verdad? Y entonces estuvo aquí entre nosotros. La mayor prueba fue que se hizo un bebé. No llegó como gran rey. Llegó siendo un bebé indefenso, al cuidado de una mujer temerosa, al cuidado de una mujer que fue agradable a los ojos de Dios porque era justa, porque esperaba en Dios, porque era temerosa de Dios. Dice más adelante, y vemos entonces cómo toman partes de la Biblia y les dan un significado que es útil para sus fines, mas no para el mensaje que da la palabra. Este movimiento se ha infiltrado aproximadamente, yo investigué, dicen que por allá de 1860 y tantos, 1870, hermanos, pero yo veo que esto es algo tan antiguo como lo vemos ya en las Sagradas Escrituras. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Vendió a nuestro amado Señor Jesucristo por unas monedas de plata. Y nosotros que vemos en el libro de los Hechos, encontramos que Ananías y Zafira venden la heredad y sustraen parte de lo que habían vendido. Aquí el problema no fue que ellos hayan sustraído el dinero, sino que quisieron engañar a Dios, ¿verdad? Ese es el detalle, el querer engañar, la actitud del corazón, puesto que Pedro le dice, mira, si te has quedado con la posesión era tuya, pero ¿por qué insistes en engañar al Espíritu Santo? Entonces aquí lo que importa es la actitud del corazón. Cada uno de nosotros podemos engañar a los hermanos, podemos engañarnos inclusive a nosotros mismos, pero a Dios no, hermanos. Pues es que tenemos que tener bien definido lo que es el movimiento de la prosperidad. Dicen en las iglesias cristianas de diversas formas y con varias personas que han hecho sus propios conceptos de la doctrina. Algunos de ellos son Frederick Price, Benny Hinn, Cass Luna, Pat Robertson, Anna May, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Ronnie Chávez, la Iglesia Pare de Sufrir y muchísimas otras iglesias, hermanos. Dice, estas personas predican fórmulas, alguna de muchas. Por ejemplo, estoy pensando solamente lo que mi Padre me va a dar, porque oí una palabra del hombre de Dios y cuando obedecí esa palabra desató esa unción en mi vida y voy de camino a casas que yo no construí, llenas de cosas buenas que yo no tuve que comprar. Esta es una de las miles de frases que estos hombres utilizan para que la gente repita y así logren sus propósitos. Decía mi hermana, ¿verdad?, cómo a veces los pastores tratan, ¿verdad?, de que la gente los tenga contentos y ellos también tener contenta a la gente. Entonces predican lo que la gente quiere escuchar. Predican, ¿para qué? Qué bonito es escuchar y decir, ¿quieren que les vaya bien? Pues sí, amén, todos queremos que nos vaya bien. ¿Quieren tener un carro nuevo? Pues todos queremos tener
tener un carro nuevo y tenemos que ser honestos porque si lo queremos. Pero entonces dice, el problema es que dicen, bueno, a ver cuánto van a traer, cuánto vas a poner. Si das un donativo de 2,000 pesos, seguramente que el Señor te va a regresar 20,000 pesos. Y tú, el que no traiga 2,000, puedes traer 500. Ven, trae, porque Dios te va, tú confías en Dios, pues Dios te va a devolver al 1,000 por 1, al 2,000 por 1. Y ahí está la gente pensando, eso es lo que dicen, el varón de Dios está predicando y la gente está buscando a ver cuánto trae para llevar. ¿Por qué? Porque piensan que hay un intercambio entre Dios y cada uno de nosotros. Eso no es posible, hermanos, definitivamente no. Nos dice, ¿verdad? También venden productos como son la rosa orada, tierra de Palestina, agua del río Jordán, aceite de la unción, una semilla para plantar. Yo creo que ustedes ya han escuchado de todo eso. La iglesia Pare de Sufrir tiene todo esto y muchos predicadores, ustedes lo han escuchado en el radio, muchos están ofreciendo todas estas cosas para que usted sea bendecido en su hogar, para que en su casa haya prosperidad económica. ¿Por qué? Porque agarran a veces, ¿verdad?, partes de la Biblia y las tuercen como eso de que quiero que seas próspero en todo. Y todos queremos prosperidad porque no vamos a ser hipócritas, todos quisiéramos tener dinero. Eso es algo real. Pero ¿saben? Por eso es necesario, como decía mi hermana, tenemos que estar orando, leyendo la Biblia. Porque cuando nosotros deseamos esto, el Espíritu Santo inmediatamente viene y toca nuestra vida y nos dice, tienes que ser conforme. Porque tienes más de lo que necesitas. Porque a ti no te falta un techo donde dormir. Porque a ti no te falta el alimento que llevará a tu boca. Porque a ti no te falta la comida. Porque la palabra de Dios nos ha dado promesas. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Las armas del movimiento de la prosperidad. Me decía mi hijo José Luis, me comentó esto, dice que en una ocasión le comentaron una situación, dice que un hermano una persona que anda en una iglesia donde se predica la prosperidad, dice que estaba sentado un bolero leyendo su Biblia, de pronto se presentó un ejecutivo de una importante empresa con un traje lujoso, zapatos caros, un reloj despampanante, pidiéndole al bolero que limpiara sus zapatos. Y me decían, dice mi hijo, ¿crees que el bolero iba a poder predicarle al ejecutivo? Por supuesto que no. El muchacho, ¿verdad?, que le platicaba, dice, ellos debemos comprender que el bolero, como cualquier cristiano que sigue las enseñanzas de la Biblia y obedece a Dios, tiene la autoridad para predicarle a cualquier persona. Esas son una de las armas de la prosperidad que a veces nos hacen sentir que porque somos pobres no podemos predicarle a alguien que tiene un negocio o algo más. ¿Por qué? Nosotros tenemos la autoridad. Esa autoridad nos la ha dado Jesucristo. ¿Usted no lo cree? Lea Mateo 28, 19 y verá cómo dice: id y predicad, ¿verdad?, a toda criatura, no solamente a los pobres, no solamente a los ricos, es a toda criatura. Dice, esta es una de las armas principales del movimiento de la prosperidad, donde predican enseñanzas y dogmas diciendo que la comunión que uno tenga con Dios es proporcional al número de bienes que uno pueda obtener. El objetivo del movimiento de la prosperidad es convertir el evangelio de la gracia en un evangelio de la avaricia. Porque imagínense que cada uno de nosotros pudiera decir, o mucha gente que tiene la idea, este hermano seguramente sí está bien delante del Señor porque tiene mucho dinero, porque sí anda en un carro bien bonito, porque sí trae a sus hijos bien vestidos, y aquel no, porque está pobre. Y los escuchamos hablar a ambos, y hay uno que glorifica el nombre del Señor, y hay uno que cuando está hablando nos llena de gozo el corazón porque estamos escuchando qué es la palabra de Dios, y eso es lo que nos está llenando de paz y nos está llenando de gozo. Y no vamos a decir quién, no vamos a decir que el pobre o el rico,
Porque aquí depende de la actitud del corazón, porque depende de mi corazón en dónde está puesto. Dice el Señor, en donde está tu corazón, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Quizás aquel que tiene mucho, su corazón está dispuesto para con el Señor. Y Dios le ha bendecido porque es un buen administrador de las riquezas de Dios. ¿Verdad? O a lo mejor a veces es al contrario, aquel que no tiene nada, es el que no llena. ¿Pero por qué? Porque tiene su corazón, su tesoro está también en el Señor. Debemos de entender, aquí no hay medida, no se puede decir que el que está pobre no está bendecido por Dios. Porque fíjense que en Proverbios, ¿verdad? Nos dicen, yo quisiera que leyéramos en Proverbios, espérenme, déjenme ver si encuentro ahorita la cita, la tengo por acá. Nos dice... Bendito sea el Señor, aleluya. Bueno, nos vamos a seguir leyendo porque si no, a ver, vamos a ver. Si no, nos vamos a pasar el tiempo aquí buscando la cita, de todos modos vamos a llegar a ella. Dice, entonces, dice en convertir el evangelio de la gracia en un evangelio de la avaricia. Debemos de entender que no importa la clase social ni a qué nos dediquemos, ya que Dios no hace distinción de personas por clase social, ni género, ni raza. Dios nos ha dado una riqueza espiritual y esa es la salvación, algo que no se compra en la joyería, sino que nuestro Señor Jesucristo la compró a precio de sangre. Y damos gloria a Dios porque Él nos la ha dado, un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros, y debemos de ser agradecidos porque esto no le costó al Señor cualquier cosa, fue a precio de su sangre. Dice, entre las corrientes dentro del movimiento de la prosperidad se dice que Dios es un Dios, un consolador, y manipulan la idea de que es un consolador porque cuando uno consigue una cosa, eso le da comodidad. El promotor de tal idea es un predicador llamado Jesse Duplantis, declarando, sí, Jesús es mi consolador, yo vivo con comodidad. Eso no solo es espiritualmente, sino también físicamente, porque cuando uno consigue una cosa, eso le da comodidad. Quien diga otra cosa contraria a esta no sabe nada acerca de la Biblia. Esto es erróneo, hermanos, ya que Jesús sí es un consolador, pero entendemos que este consuelo dentro de nuestra vida espiritual y las luchas que tenemos a lo largo de ellas, las cosas materiales que tengamos pasan a ser secundarias, cuando lo que buscamos es la comunión con Dios. Tenemos que entender esto. Esto es algo secundario. Si el Señor me da, de todos modos, gloria al Señor. Pero si el Señor no me da, también debo darle gloria al Señor. Y esto debo de entender que Él es el consolador de mi vida, porque me consoló en la miseria donde yo vivía antes de conocerle a Él. Dice, veamos Lucas 12, 15 al 21. Gracias, hermano. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Debemos de notar que Jesús no condenó las posesiones, sino que enseñó la perspectiva material, la necesidad de tener bienes en lugar de la perspectiva eterna, que es estar en el cielo alabando, bendiciendo, agradeciendo a Dios el darnos la salvación. O sea, Dios no condenó, ¿verdad?, que aquel rico tuviera, porque Él mismo se lo había dado. El problema aquí era que Él no pensaba en Dios. Él pensó para sí mismo. Ahora sí, tengo muchas cosas, puedo descansar, puedo hacer lo que quiera, puedo comprar lo que quiera. Ahora sí, puedo vestirme lo mejor que pueda y todos van
a ver lo que yo sí tengo, no le daba gloria a Dios. Pensaba en sí primero para Él. No pensó nunca en decir, de esta parte algo le pertenece a Dios. De esta parte tengo que compartir con alguien. Pensó para sí mismo. Pero el Señor le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has hecho, ¿para quién será? Hay veces, hermanos, que así nos pasa. Trabajamos y trabajamos bien afanosos, así toda la vida. Pero llega un momento en que nos damos cuenta. A mí ya me ha pasado, hermanos, me doy cuenta, tengo 50 años. Ay, me veo más grande, no importa, hermanos, pero eso tengo. Entonces, son 50. Y si sigo trabajando así, ¿cuántos años más podré seguir trabajando? ¿10? ¿20? Y después de esto, ¿a dónde voy? ¿Una eternidad con quién? Le doy gloria y honra al Señor, porque Él me rescató a tiempo. Él me quitó de ese camino, porque yo era así. Antes de conocer al Señor, yo quería trabajar y tener mucho más que los demás, más. Yo quería, y que mis hijos también tuvieran. Pero el Señor detuvo esa carrera loca, y por su misericordia y por su amor me llamó, y me hizo entender que eso no era el todo en la vida. Lo mejor que yo encontré en mi vida fue encontrar al Señor Jesucristo. Fue confiar en Él. Y yo hoy sé que Él nunca me va a dejar. Porque dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que me haga falta, Él me lo va a añadir. Dice, ¿verdad? Aquí lo que yo escribí dice, es ahí, hermanos, donde se confunde que la bendición son las riquezas que tengas, olvidándose de las demás bendiciones que Dios nos da. Este movimiento se encarga de predicar que la pobreza es síntoma de pecado y que la prosperidad es el derecho divino de todo creyente. Ahí es a donde cae, ¿verdad? Meten la mentira. Dicen, es que tú como hijo del Dios, como si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tú debes de estar bendecido en todo. Debes de ser rico, porque si no, Dios no va a bendecir si estás en pecado. Y mucha gente empieza a creer eso, y entonces empiezan hasta a alejarse de los hermanos que a veces vemos necesitados. Que déjeme decirle, porque en el pueblo de Dios ya nadie somos pobres, Estaremos necesitados con carencias de algunas cosas, pero pobres no, porque Dios está con nosotros. Y la pobreza es donde no está Dios. Ahí sí. Pero donde está Dios, somos más que vencedores. Estamos más que bendecidos, hermanos. Así que le damos gloria a Dios por esto. Dice, la sociedad y la cultura. En algunas ocasiones vemos gente que tiene mejor carro, mejor casa, mejor ropa que nosotros. Y tal vez al ver esto nos viene a la mente, ¿por qué? ¿Por qué quizás decimos, por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué aquel tiene un buen negocio y yo no? ¿Por qué? Y no vemos todo lo que tenemos. Todo lo que Dios nos ha bendecido, lo vemos poco, porque estamos acostumbrados a ver al que tiene más y nosotros que tenemos menos. Pero nunca volteamos a ver a los que todavía tienen menos. Nosotros nada más queremos ver al que tiene más y seguirle. Nunca queremos decir, lo que tengo lo voy a compartir, aunque tenga menos, aunque me quede como aquel que no tiene nada, yo lo voy a compartir. Es bien difícil, hermanos, creo que eso es algo que a veces Dios tiene que trabajar en nuestro corazón para que empecemos a ser desprendidos. Dice, el problema aquí es la conformidad cultural y la influencia de la sociedad. La Iglesia de Cristo parece estar siendo transformada por la cultura y movimiento social en lugar de estar siendo transformada por Cristo. Es lo que le está pasando a la iglesia, hermanos, porque estamos como en el mundo. En el mundo, si usted se da cuenta, los hombres hoy en día, muchos jóvenes hasta admiran a los narcotraficantes, porque tienen dinero, porque rápido tienen cosas, casas, carros, y a veces esto empieza a infiltrarse en la iglesia. El cristiano, a veces en lugar de alabar a Dios, está pensando y tiene amargura en su corazón porque quiere también tener muchas cosas, porque también queremos tener una casa muy lujosa, porque queremos tener un carro, porque queremos vernos mejor. Hay veces, hay iglesias, hermanos, donde hasta se admite, ¿verdad?, que las hermanas, si tienen, puedan irse a hacer
una cirugía estética, puedan irse a corregir los defectos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo, en lugar de transformarse por Él, se está transformando por la cultura, por lo que ahorita está viviendo. Y es momento, hermanos, de que nosotros empiecemos a hacer un alto y empiecemos a veces a examinarnos nosotros. Dice, el hecho de escuchar que Cristo fue rico, poderoso, que vivió en mansiones, hacen que algunos cristianos quieran vivir de esta manera, ignorando que estas son enseñanzas erróneas, ya que en ningún momento la Biblia menciona esto. Sin embargo, la cultura y la sociedad son armas de tal movimiento para que la iglesia de Cristo caiga en tal error. El hecho de cuestionar lo que Dios nos da y de por qué otros tienen más es un síntoma que la iglesia está entrando en tal movimiento de la prosperidad, sin darse cuenta, gracias a que la cultura y la sociedad están influyendo en el proceso. Así que, hermanos, decían hace ratito, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo y podemos decir quién es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es todo aquel que ha decidido limpiarse con la sangre de Jesucristo, que confía solamente en la cruz, en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que no cree que lo está haciendo, ¿verdad? O que puede llegar a Dios mediante sus obras. Si usted ha reconocido al Señor Jesucristo y está caminando con Él y se guía por su palabra, entonces usted es la iglesia. Si lo estamos haciendo, nosotros somos la iglesia. Y por eso estamos hablando a la iglesia. Porque si nosotros en nuestro corazón está entrando este sentir de que yo también quiero esto, de que yo también, hermanos, y seamos honestos, porque a veces lo sentimos, pero el detalle está en que lo dejemos crecer, que la actitud de nuestro corazón empiece a decir, yo voy a hacerlo, yo voy a trabajar, yo quiero tener, yo voy a hacer. Y entonces nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de todo, de lo que es referente a Dios. Empezamos a decir, voy a buscar un local, me voy a poner a hacer esto, me voy a poner a hacer lo otro, voy a trabajar, quiero comprar esto. Entonces, esto quiere decir que nosotros, acuérdense, ustedes, la iglesia, ya está entrando el movimiento de la prosperidad en su vida. Y eso no es agradable a Dios. Dice más adelante, nos dice aquí, en el proceso que Dios tiene para nosotros, debemos de entender que la verdadera iglesia de Cristo se fortalece solamente en Él. Y aunque haya cristianos que tengan riquezas materiales, el verdadero interés y objetivo de la vida debe de ser seguir a Cristo. Y su verdadera recompensa será cielo nuevo, tierra nueva, en las cuales ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 2, 4. Si usted quiere, léalo ahí en su casa, vean las citas para que vean que así lo dice la palabra. La Biblia contiene un número de ejemplos que refutan los movimientos de la prosperidad. Nuestra cultura es similar a la de Norteamérica. La obsesión por ascender en los empleos, el materialismo extremo, es ahí cuando los predicadores de tal movimiento enseñan que podemos tener riqueza sin trabajo y dinero sin disciplina, sin esfuerzo. Tal lema enseña autoengrandecimiento, una idea que se acopla perfectamente a nuestra cultura. Tristemente, pensamientos como solo voy a vivir una vez, por eso debemos de darnos todos los gustos, han atrapado a la iglesia de Cristo en tal movimiento, ya que debemos de entender que nosotros, como iglesia de Cristo, tan solo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, hermanos. ¿Sí? O sea que si nosotros estamos pensando en todo lo que vamos a tener, todo se va a quedar aquí, todo, hermanos. Nosotros, desnudos, llegamos a esta tierra y así nos vamos a ir. Por eso nuestra meta, ¿verdad?, debe de ser cielo nuevo y tierra nueva, estar allí en la presencia de nuestro Dios. Dice, y que los bienes que podamos hacer aquí en la tierra, aquí se quedarán, ya que el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos daba una idea de vivir. Pablo no daba una idea de vivir en lujos y pidiendo riquezas, sino vivir como nuestro Señor Jesucristo vivió, y finalmente el único fin de Jesús fue siempre
obedecer al Padre. Si Él nos enseñó la obediencia, nosotros también tenemos que ser obedientes, porque Él es el Maestro. Nosotros estamos aquí porque hemos declarado que Él es nuestro Señor y nuestro Maestro. Entonces, Él nos enseñó. Nosotros podemos leer a lo largo. Él no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Dice un ejemplo, ¿verdad?, de un hombre que se llama Osborne. Por ejemplo, promete a las personas que aprendiendo 7 sencillos secretos en solo 60 segundos al día, uno puede obtener lo mejor de la vida en tan solo 7 días. Él dice que existe una fórmula rápida de fe para que en el momento en el que tú pienses lo deseado y lo que necesites, lo obtengas, porque la fe actúa de esa manera, argumentando que Dios hace milagros, pero que necesita dinero para que esos milagros sean efectuados. En agudo contraste, la Escritura nos manda que no nos conformemos al patrón de este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. Solamente entonces seremos capaces de probar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver más adelante, dice, es aquí, hermanos, donde debemos entender que la cuestión no es lo que uno tiene, sino lo que se hace con lo que se tiene. La intención no es predicar que un cristiano debe de estar en pobreza, ya que así es agradable a Dios, sino que la idea que se trata de dar es que nuestro tiempo, talentos, tesoros deberían utilizarse para la gloria de Dios. Hasta ahí creo que a lo mejor no me expliqué bien. Aquí la idea no es que digamos que la pobreza también es señal de bendición de Dios, no, hermanos. Tampoco la riqueza. Lo que importa es, otra vez volvemos a la actitud de nuestro corazón. Si yo tengo, si tú tienes, debemos de entenderlo, que todo debe ser también para la honra y gloria de Dios. Aquí vamos a decir, decía un hermano una vez que les estaba diciendo en el SECAM esto, me dijo, hermana, entonces ya usted ya va a empezar con una predicación de prosperidad, porque yo les decía que a veces también el Señor nos prueba, ¿verdad? Por ejemplo, Él nos dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero también nos dice, ¿verdad?, más adelante, dice en el libro del profeta Malaquías. Si no, búsquenlo, hermano, para que vayamos avanzando. Nos dice en el libro del profeta Malaquías, ya que ya se me hizo una lectura de 3:10, a ver si alguien lo busca, porque es necesario que lo leamos de la Biblia, por favor. A ver, por favor, si alguien me hace favor. A ver, mi hermana, por favor, se pone de pie. A ver. Traed todos los diezmos a la comida, si hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Escuchó usted, hermano? Dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y ahora probadme, dice el Señor, en esto. Si no, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es una palabra compuesta, sobreabunde. Y es aquí donde yo quiero que veamos, hagamos la diferencia, porque estamos hablando del movimiento de la prosperidad. El movimiento de la prosperidad, les decía yo que una vez comentando esto en la clase del SECAD, me decía un hermano, hermana, ya me está dando usted un mensaje de la prosperidad. Le dije, no, hermano, un mensaje de la prosperidad es esto, que llegue cualquier persona y que le diga a usted, a ver, ¿cuánto van a dar para que yo ore por ustedes, para que Dios los bendiga al 1000 por 1 o al 10 por 1? Eso es un, ¿verdad?, mensaje de la prosperidad. Usted traiga para que Dios lo bendiga. Y las promesas de Dios son bien diferentes, porque dice primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero también nos dice en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y hay veces que el cristiano o los cristianos estamos así, como que no queremos estar de este lado, pero tampoco queremos estar del otro. Decimos, ¿por qué voy a dar el diezmo? Si el pastor tiene una casa mucho más lujosa que la mía y tiene un mejor carro, ¿por qué si no lo necesita y en mi casa sí hace falta? Yo no lo voy a ver. Muchos dicen,
diezmar, compro literatura, yo ayudo, yo doy, yo hago esto, pero yo no diezmo. El dinero que estaba destinado para eso, yo lo reparto en la obra de Dios. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 14:22, por favor, y quiero que alguien lo lea de la Biblia para que lo escuchemos. Deuteronomio 14:22, por favor. Por favor, alguien de mis hermanas que pueda leerlo, mi hermano quizás. Amén. Indescriptiblemente diezmarás. ¿Sí? O sea, esta es una orden del Señor. Tienes que dar el diezmo. ¿Sabes cuál es el diezmo? El 10% de lo que tú recibes. Las mujeres decimos, ay, ¿cómo voy a diezmar yo si me dan 300 pesos a la semana? Pues si usted agarra 30 pesos, que es el 10%, y usted lo da de diezmo, y entiende, hermano, el diezmo no es para el pastor, el diezmo es algo que requiere el Señor de nosotros, es una ordenanza. ¿Sí? O sea, usted tiene que traer ese diezmo, no porque Dios lo necesite, porque Dios ya le dije que es el dueño de todo. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, pero primero quiere que obedezcamos. No nos pide el 50%, nos dice el 10%. Y usted se preguntará y me dirá, ¿y por qué? ¿Por qué le voy a traer el diezmo al pastor? Si yo ya le dije que yo lo empleo para el servicio del Señor. Porque aquí dice, indescriptiblemente diezmarás. Dice, y lo traerás, ¿verdad? Al sacerdote, y él orará por ti. Y dice en Malaquías, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Dios, y Dios, como es el dueño de esos diezmos, le dice a su hijo que trabaja en su casa, toma, hijo, esto es lo que yo te quiero dar, porque tú estás trabajando en mi obra. ¿Entiende por qué es el diezmo del Señor? No es del pastor. Así que cuando usted traiga el diezmo, no piense que se lo está dando al pastor. Está obedeciendo lo que el Señor establece. Y por esa obediencia el Señor le da esta promesa. Dice, entonces cuando tú hayas traído esto, probadme. Fíjese nada más lo que el Señor nos dice. Ni siquiera nos dice esto va a suceder. Dice, pruébenme. Dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, sobre cada uno de los que obedezcan, sobre su casa, hasta que sobre y abunde. Esa es una promesa de Dios, no es una predicación de prosperidad. Si usted quiere diezmar, esta bendición está en la Biblia para usted. Y si no quiere diezmar, de todos modos es algo, porque la salvación no quiere decir que la va a conseguir usted diezmando o la va a perder por no diezmar. No, yo se los estoy diciendo porque esto es lo que trae bendición para el cristiano. Por eso a veces, a mí me da mucha tristeza cuando yo me encuentro a algunos hermanos que les digo, ¿y cómo están? Ah, hermana, bien mal, con muchos problemas económicos. Hay veces, no tengo la confianza suficiente como para decirle, hermano, ¿usted diezma? Alguna vez a un hermano se lo pregunté y me dijo, a veces. Y le dije, bueno, hermano, ya leyó lo que dijo Malaquías, ya leyó lo que dice la palabra en Malaquías 3:10. Y dice, ay, hermana, pero es que a veces no tengo. Pues es que no es eso, hermano. Si usted verdaderamente quiere esta promesa, sea fiel, porque Dios es fiel. Entonces, ¿entendemos? Yo se los digo una vez más, el que usted diezme o no diezme no le va a quitar la salvación, pero sí, si usted diezma, dice el Señor, probadme ahora en esto, porque yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sobre vosotros hasta que sobreabunde. Miren, nos dice más adelante, la Biblia nos habla de hombres que fueron temerosos. Creo que ya me fui muy adelante, hermanos, pero vamos aquí, dice, en la página 6, bueno, del manual, me imagino que debe de ser. A ver, ¿ya han encontrado donde tienen la cita de Deuteronomio 14:22, hermanos? Bueno, vamos en esa página, no sé cuál es, la página 9, hermano, 8, la página 8. Nos dice, en la Biblia nos habla de
que amaron a Dios con todo su corazón, los cuales tenían toda su confianza en Él y que voluntariamente ofrendaban. Hombres como Abraham, que den diezmo a Melquisedec. Fíjese, Abraham era riquísimo y todavía no estaba instituido el diezmo, mas sin embargo, él reconoció que aquel varón que salía, ¿verdad? Dice que Melquisedec era, dice, sacerdote del Dios Altísimo. Y Abraham, en su corazón, de lo que él traía, da el diezmo, por voluntad. Y nosotros vemos, Abraham siguió siendo muy bendecido. No le hizo más falta, ¿verdad? Nosotros vemos a lo largo de la historia y fue un hombre riquísimo. Nos dice más adelante, dice, como Abraham que dio el diezmo a Melquisedec, esa lectura la encuentra en Génesis 14, del 18 al 20. Dice, David, que siendo rey, dio de su tesoro para la construcción de la casa de Dios, segunda de Samuel 7:2 y primera de Crónicas 22:14. ¿Quién me podría ayudar con primera de Crónicas 22:14, por favor? Quisiera que escucháramos esta palabra porque es algo bien bonito, hermanos, cuando nosotros vemos primer libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 22, versículo 14. David era rey y estaba riquísimo y dice, él delante del Señor se reconocía pobre, dice, yo en mi estrechez he preparado, ¿cuántos talentos dio, hermano? Fíjese nada más. ¿Se imagina? De todo lo que tenía quizás. Dijo, esto es para la casa de mi Dios. Y delante de Dios, él reconocía que era pobre delante del Señor. Nos dice más adelante, y todo el pueblo de Israel ofrendó para la construcción del tabernáculo. Éxodo 35, 4 al versículo 5. ¿Quién me ayuda, por favor, hermanos? Fíjense, aquí en Éxodo, yo quiero que pongamos atención en todo lo que vamos a leer, porque es algo bien bonito, hermanos. Hablábamos del diezmo, pero aquí el pueblo no estaba diezmando, estaba ofrendando. Por favor, mi hermana, o quién me va a ayudar. 35, 4 al 5, por favor. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado diciendo, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo verá de corazón, la traerá Jehová oro, plata y metal, cárdeno y púrpura y carmesí, y uno fino de cabeza. Fíjese, dice ahí, y todo liberal de corazón, o sea, todo generoso de corazón. Esto no era una orden para todos, sino para aquel que en su corazón tuviera el querer con sus bienes honrar a Dios. Por eso es que aquí, ¿verdad? Lo que el Señor se manda es el diezmo. ¿Usted quiere diezmar? Diezmo, ya se lo dije. Si no quiere diezmar, no diezme. Usted sigue siendo salvo, pero esto es para, ¿verdad? Bendición suya. Pero también aquel que quiere ofrendar, que sea generoso, liberal en su corazón, que diga esto es para mi Dios. Y a lo mejor no solo para su Dios, a lo mejor esto va a decir, esto es para ayudar a aquel mi hermano que yo vi que está necesitado. También yo lo voy a ayudar. Fíjense, dice, nosotros vemos y todo el pueblo de Israel ofrendó para la construcción del tabernáculo. Encontramos también a la viuda, hermanos, ¿verdad? Que dice que echó todo lo que tenía en el arca de la ofrenda, Marcos 12:42, una viuda con una monedita, sin embargo con un corazón dispuesto, esto es para mi Dios. Entonces nosotros es lo que vemos, eran hombres y mujeres, unos ricos, otros en estrechez, pero con un corazón dispuesto a que lo que tenían era para honrar a Dios. Por eso es que no podemos caer en dogmas. La pobreza no quiere decir
que no haya bendición de parte de Dios. Y el tener muchos bienes tampoco quiere decir que estemos bendecidos por Dios. No podemos caer en el movimiento de la prosperidad en el que dice, tú traes para que Dios te bendiga, porque nosotros no somos quienes para hacer negocio con Dios. Fíjese, Éxodo 20:12, ya casi termino, hermanos, pero quisiera que lo leyéramos, porque eso es algo que cuando yo lo hablo, bueno, a donde voy, hay veces que muchos hermanos se quedan así y como que dicen, no puede ser esto ya está siendo muy exagerado, pero vamos a leer. Honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa que dice, para que los días que Jehová tu Dios te dé en la tierra que te da a poseer, sean largos, y en los evangelios dice bendecidos. Y aquí es donde a veces también decimos, bueno, ya honra a Dios, ya llevé mi ofrenda, y ahora, ¿qué también le tengo que dar a mi papá y a mi mamá dinero? Sí, hermano, de lo que usted gana, de lo que usted tiene la obligación de darle a su papá y a su mamá. Porque a veces, fíjese, es bien triste ver que nuestro papá, nuestra mamá, les cortaron la luz porque no tenían dinero, no tienen gas, y nosotros llegamos y como que nos hacemos los tontitos. Tenemos, pero no les damos. Agarramos y nos salimos y decimos, bueno, pues vamos a orar para que Dios te bendiga, pero no les damos dinero. Pero sí tenemos para llevarnos a nuestros hijos a comer bueno, ya no sé ahorita cuáles sean, el Burger Boy o el McDonald's, ¿no? Ahí sí tenemos, o para comprarles botitas nuevas a nuestros hijos, o para darnos nuestros lujos, porque nosotros sí los necesitamos, pero mamá y papá en casa a veces no tienen ni lo más elemental. Y nosotros sentimos que no es nuestra obligación. La obligación fue que ellos nos dieran a nosotros cuando éramos chiquitos, porque éramos chiquitos, ellos fueron nuestros papás, total, ellos decidieron tenernos, ¿no? A veces pensamos de esta manera, pero nosotros no queremos compartir con ellos. Y por eso a veces el pueblo sufre por esto, porque ignora la palabra de Dios, o la leemos y no queremos ponerla por obra. Les comentaba de aquel hermano que le pregunté y le digo, ¿y a veces le da usted algo a su papá y a su mamá? Y me decía, no, hermana, si mi papá tiene más, a veces él es el que me da. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Tenemos que entender cuáles son las promesas de Dios, porque por eso, muchas veces por esa causa, cuando escuchamos, es que acá el profeta, el pastor está predicando que si vienes, que si tú das, vas a recibir miles de pesos, vas a dejar de ser pobre, vas a traer tu carro último modelo, y mire, las multitudes se van, porque quieren escuchar eso, porque quieren tener mucho dinero. Pero cuando pasa el tiempo y no reciben esto, viene una tristeza, viene un decaimiento, y se van, se alejan, porque piensan que Dios les falló, porque nunca leyeron la Biblia y no se enteraron verdaderamente de las promesas de Dios, o porque si las escucharon tampoco quisieron ponerlas por obra, porque como dijimos, muchos dicen, ay no, el diezmo es para otra cosa. El diezmo, léalo, vuélvalo a leer y métaselo en su cabecita. El diezmo es de Dios, no es del pastor. Cuando usted lo trae, no piense que se lo está dando al pastor, se lo está dando a Dios, y Dios decide a quién dárselo. ¿Sí? Cuando usted tenga un corazón así, agradecido, generoso, va a agarrar de lo que usted traiga y va a decir, esto es para la ofrenda de mi Señor. Pero no va a decir, esto es lo que te traigo, a ver cuánto me vas a dar. No, porque usted va a decir, de lo que tú mismo me has dado, de eso mismo te traigo yo, y un poquito porque me he quedado con la mayor parte. Y cuando usted decida compartir lo que usted tiene, mi papá, mi mamá, mis hermanos en la carne, mis hermanos en la fe, aquel que esté en la calle necesitado, entonces va a ser agradable a Dios, y Dios nos va a bendecir de acuerdo a su palabra. Y entonces vamos a entender que la prosperidad o el movimiento